Si quieres yo, Aida. Gracias, Liz. Muy bien. Es el capítulo 15 Ujú. y es conciencia. No eres una gota contenida en el océano. Eres todo el océano contenido en una gota. Rumi. Hay un consenso científico sobre que la conciencia surge de la biología como un proceso adaptativo. Aparentemente, la conciencia se asentaría en el sustrato biológico del sistema nervioso y, por lo tanto, se trataría de un estado adquirido a lo largo de la evolución. Pero cabe plantearse que suceda al revés, que la conciencia, para poder manifestarse, cree un sustrato biológico. Dicho de otro modo, la conciencia es el principio de todo, no la consecuencia de algo. Algunos científicos piensan que es así y han elaborado teorías como Robert Lanza. Según su teoría del biocentrismo, la vida y la conciencia crean el mundo. Afirma la imposibilidad de que la conciencia surja de la materia y lo considera un reduccionismo materialista. Estas son algunas de sus afirmaciones. No hay nada en la física moderna que explique cómo un grupo de moléculas crean la conciencia dentro del cerebro. Las leyes del universo crearon antes que nada al observador. El observador animal crea la realidad y no al revés. Una vez que comprendemos plenamente que no hay un universo externo, independiente, fuera de la existencia biológica, el resto se coloca más o menos en su sitio. También George Grodek asegura que todo surge de ello. Llegó a la conclusión de que los cerebros y los cuerpos son fabricados por la mente, una fuerza a la que llama ello, y no al revés, y lo hace para alcanzar sus propios fines. El premio Nobel de Medicina John Eccles llama emergentismo a la corriente que pretende que las características específicamente humanas surgen de la materia por emergencia. Lo considera un materialismo reduccionista, pseudocientífico inaceptable, pues la ciencia no proporciona ninguna base para esa doctrina. Dice que el materialismo carece de base científica y que los científicos que lo defienden, se basan en una superstición que lleva a negar la libertad y los valores morales, pues la conducta sería el resultado de los estímulos materiales. Esta teoría niega el amor y lo reduce al instinto sexual. Los fenómenos del mundo material son causas necesarias, pero no suficientes para las experiencias consistentes y para mi yo como sujeto de tales experiencias. Por ejemplo, la ciencia explica muchos fenómenos mediante la teoría de la gravedad. Sin embargo, no sabemos qué es la gravedad en sí misma. Por su parte, el evolucionismo explica ciertos fenómenos, pero suscita profundos interrogantes que deja sin explicar. Un error no se convierte en verdad por el hecho de que todo el mundo crea en él, dijo Mahatma Gandhi. Fue un error pensar que la Tierra era plana. Fue un error creer que algo más denso que el aire no puede volar. Fue un error pensar que la Tierra era el centro del universo. Fue un error negar que la sangre circula por todo el cuerpo. Fue un error pensar que solamente existe la materia. Es un error pensar que estamos separados y que no hay nada que nos mantenga unidos. Es un error no hacer caso de lo que Max Planck dijo al reescribir el premio Nobel. La materia no existe como tal. Toda la materia se origina y existe solo en virtud de que fuerza que hace vibrar la partícula de un átomo y mantiene este diminuto sistema solar, el átomo unido. Debemos asumir la existencia de una mente consistente e inteligente detrás de esta fuerza. Esta mente es la matriz de toda la materia. Es un error pensar que ciencia y espiritualidad son cosas distintas y que no pueden converger. Es un error obviar al observador y el poder de la conciencia que tanto molestan a algunos científicos. Es un error pensar que el universo surgió debido a una especie de casualidad o fuerza azarosa,
cuando hay claras evidencias de que la existencia de una inteligencia que se puede expresar mediante fórmulas matemáticas. Los logros de Srinivasa Ramanujan, un matemático hindú autodidacta, han inspirado muchas investigaciones. A la pregunta del matemático de Cambridge, Hardy, acerca de cómo conseguía desarrollar sus maravillosas fórmulas matemáticas en tan poco tiempo. Respondió que cada ecuación es un pensamiento de Dios. Recomiendo ver la película El hombre que conocía el infinito. Es un error creer que de la nada surja algo. Es un contrasentido, salvo si se entiende esta nada como un mar de posibilidades no manifestadas a la espera de una conciencia que las materialice. En el ojo del yo, Hawkins dice, el poder consigue sin esfuerzo lo que la fuerza no puede lograr, pues llega a donde la fuerza no alcanza. Uno solo está realmente sujeto a lo que sustenta en su mente. Nuestro héroe está sumido en profundas reflexiones sobre qué es la conciencia. Lee, piensa y se da cuenta de que todos buscan la verdad, pero ¿qué verdad? ¿Y qué es la verdad? Se lo pregunta una y otra vez. Recuerda que un día leyó sobre un acontecimiento evangélico. Un apóstol le pregunta a Jesús qué es la verdad y éste guarda silencio. Pero también recuerda que algún día todo será revelado. Hola, querido héroe. Te veo inmerso en tus reflexiones. En verdad te digo que ya ha llegado el tiempo en que todo será revelado. La pregunta, como siempre, es, ¿quién escuchará? La libertad de conciencia es un don divino y cada conciencia se abre a otras posibilidades cuando así lo siente. Es absurdo pensar en el concepto de tiempo, cuando para la eternidad todo es ahora. Como dice el curso, es motivo de risa. Hay una verdad a la que se resiste la gente, que el mundo que percibimos es fruto de nuestro sistema sensorial. Si éste vibrara a otras frecuencias, veríamos otro mundo y por lo tanto viviríamos otras experiencias. Es como la paradoja del sonido que hace un árbol al caer. ¿Realmente hace ruido si no hay nadie presente para oírlo? Al caer, un árbol solo produce pulsaciones de aire silenciosas. Mucha gente responde que sí hace ruido. Otras personas no pueden sustraerse de estar presentes. No piensan que, para que haga ruido, tiene que haber un observador con un sistema sensorial que capte esas pequeñas vibraciones en forma de sonido. Hume escribió, parece que los seres humanos se dejan llevar por un instinto o predisposición natural que los hace depositar su fe en los sentidos, y sin razonamiento alguno, e incluso antes de utilizar la razón, suponemos siempre que existe un universo exterior que no depende de nuestra percepción, sino que existirá aunque nosotros y todas las demás criaturas estuviéramos ausentes o fuéramos aniquilados. Ya has leído que Lanza afirma que ni la electricidad ni el magnetismo tienen propiedades visuales. La llama de una vela está formada por pequeños grupos de ondas de energía electromagnética. Si estas ondas inciden en la retina del ojo y miden entre 400 y 700 nanómetros de longitud, entre cresta y cresta, el óvulo occipital crea una imagen fluorescente a la que llamamos llama. ¿Y cuando tocamos un objeto, acaso no es sólido? Cuando tocamos un árbol lo percibimos como sólido, pero todo es una sensación del cerebro, que proyecta una carga de electrones en la periferia del cuerpo para darle forma, y esta, a su vez, choca con la pared de electrones del árbol. La pregunta que debemos hacernos es, ¿quién o qué ha creado esta especie de envoltorio autónomo que se considera independiente de todo lo que le rodea? Buena pregunta, amigo, muy buena pregunta. Vaya, pienso que esta es la gran pregunta. Tranquilo, héroe, se trata de hacer un resumen de todas tus reflexiones. Te aseguro que hay preguntas
para tu mente que no crees ni que existan. Para hacerse preguntas que cambien la conciencia, hay que estar dispuesto a encontrar respuestas inesperadas y fuera del propio sistema de creencias. ¿Cuánta gente está dispuesta a esto? ¿Cuánta gente está dispuesta a renunciar a sus principios, a sus verdades? Ok, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? Sí se va comprendiendo todo esto, ¿verdad? Sí, 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 Aida. Sí, gracias. Em, lo que me gustaría a mí aquí como comentar, esta frase que dice uno solo está realmente sujeto a lo que sustenta su mente. Esto del árbol, esto de la vela, ¿cómo lo podemos nosotros como traducir en un ambiente como más práctico para nosotros? O sea, solamente percibo esto que hay porque estoy yo ahí para verlo o para escucharlo. Eso sí se entiende, ¿verdad? Entonces, si cualquier emoción que yo perciba como negativa, por ejemplo, si yo no estuviera ahí en ese estado vibracional, no podría recibirla, ¿se entiende? O sea, cuando yo percibo todo esto que no me gusta en mi vida, lo que tenemos que cambiar es esta percepción que me hace poder recibirlo y sobre todo interpretarlo como lo interpreto. ¿Eso sí se entiende? ¿Sí? Va. No, Ay, perdón. ¿Quién habló? No. no, Aida. O sea, solamente me puedo, utilizando un término muy que hacemos todos los días, solamente me puedo enganchar a nivel de descomponerme la actitud de alguien cuando en el receptor, o sea, en mí, hay esa energía que no se ha integrado. ¿Sí? O sea, cuando yo veo que alguien actúa de una manera, pues porque hay gente que actúa desde la anticonciencia, dicen en Access, ¿no? Como desde la maldad absoluta, que sí lo hay. Solamente resuena en mí a manera de descomponerme, de reaccionar, de resistir, de todo, cuando en mí, o sea, en el receptor, está esa vibración activa. ¿Sí? ¿Ya se entendió mejor? O sea, eso no quiere decir que no vayamos a tener la toma de conciencia de la enfermedad o de la maldad o del sufrimiento o de todo, pero cuando el receptor, o sea, nuestra mirada está más libre de interpretación y de juicio y de sobre todo de resistencia, no tendemos un efecto como de resistencia, de sufrimiento ante lo que estamos observando. ¿Ya se entendió un poquito mejor? Sí, Aida, gracias. De nada. Eh, Esto, si lo entendiéramos de verdad, nos ahorraría mucho tiempo. La libertad de conciencia es un don divino y cada conciencia se abre a otras posibilidades cuando así lo siente. Traducción, no podemos mejorar a nadie, cambiar a nadie, apresurar a nadie, querer que el otro entienda, querer que el otro vea. Eso es un don que tenemos y que no lo estamos respetando para nosotros mismos y para los demás. Ujú. Entonces, no hay manera de cambiar al otro y es muy común, por ejemplo, cuando elijo una pareja y me doy cuenta de algo que no me gusta, pienso que va a cambiar con el tiempo, ¿no?
ay, pues ya después se le quita lo borrachito, o ya después se le quitará lo mujeriego, y la realidad es que no es así. Nada de lo que hagamos nosotros, absolutamente nada, puede influir en una decisión de cambio de conciencia. Aunque a veces eso nos haga sentir inútiles o nos haga sentir malas parejas o malas madres o malas lo que sea, no podemos influir en eso. Ujú. Eh, y esta otra parte que dice, para hacerte preguntas para cambiar la conciencia, hay que estar dispuesto a encontrar respuestas inesperadas fuera del propio sistema de creencias. O sea, sobre todo para quienes hacen algo de Access, que una herramienta son las preguntas. Preguntamos para que nos llegue la respuesta que nosotros queremos que llegue desde nuestro marco de referencia. Ajá, entonces cuando yo abro una pregunta de qué más puedo ver aquí, quiere decir estar dispuesto a ver otras posibilidades que antes no había visto, como que sería, como que yo me estoy victimizando, como que yo soy la que quiere seguir ayudando al otro, como que, ¿sí? Que estoy controlando, que sigo necia ahí. Ese tipo de respuestas no las esperamos, ni las queremos ver. Entonces, cuando yo estoy dispuesto a ver de verdad qué hay aquí que no he visto, fuera de mi marco de referencia y de lo que yo pienso que es verdad. De él debería, la otra debería, el otro no debería. Todo eso tiene que estar fuera de nuestro marco de referencia para yo poder tener otra experiencia. Si no es como querer, como tirar una pared a cabezazos, ¿no? O sea, es imposible. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Aida, yo. Dígame. Los que estuvimos en las noches de dinero, esto aplicaría justo para cuando nos preguntábamos como de, pues, ¿de dónde más puedo obtener dinero si no es trabajando? ¿No? Es como abrir esas posibilidades que no estamos, dice aquí el libro, ¿no? Si estamos dispuestos a renunciar justo como a nuestras verdades que de pronto son súper limitadas. Sí, a lo que tú ya concluiste, que es, entonces, ¿de dónde más? Y ya me contesto yo, no, pues de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. No, o sea, esta percepción distinta me permite ver que hay mucho más allá de lo que yo había concluido que es cierto. Ujú. Ok, sí. O sea, no solamente va como en la parte de la primera parte que nos explicaba, sino también a lo nuevo, a lo que desconocemos por completo. Sí, hasta la definición, por ejemplo, de cómo quiero que sea mi vida en algunos aspectos de mi vida siempre es bajo un marco de referencia, ¿no? Por ejemplo, una pareja tiene que tener estas características, tiene que funcionar así, tiene que... Ya me hice yo. Entonces, cuando yo pregunto o yo quiero, por ejemplo, tener una pareja diferente, tendría que estar dispuesta a quitar esos marcos de referencia antiguos para crear algo diferente desde otra resonancia, ¿no? Sí, ok, Esto gracias. va por todo. ¿Hasta qué más es posible en esta relación, en este trabajo, en esto? O sea, todo lo quiero solucionar a través del marco de referencia anterior. Y por lo general ese marco de referencia anterior ni siquiera es mío. Es lo más interesante, que estamos construyendo nuestras propias vidas sobre verdades, conclusiones y marcos de referencia que no son nuestros. Entonces está muy interesante eso, ¿no? Aquí dice... es un mar de posibilidades no manifestadas a la espera de una conciencia que las materialice. ¿Esto qué quiere decir? Hay una posibilidad distinta ahí en el campo que no se va a presentar, no se puede materializar hasta que no haya un receptor, ¿no? O sea, ese árbol que se cayó no lo voy a escuchar hasta que yo no esté. Esa posibilidad mucho más grandiosa de dinero, de relaciones, de una relación con mi cuerpo no se va a manifestar
hasta que no salga de mi marco de referencia anterior. Es que de dónde más puedo, en este ejemplo que pone Liz del dinero, que es muy bueno, ¿no? Es que de dónde más. Y ya tienes tus dos opciones, la lotería por ahí otra, porque pues por ahí dicen que por ahí puede ser, ¿no? Pero ¿estaría yo dispuesto a de verdad salir de esas conclusiones? Ahí está el chiste, ¿no? ¿Dónde nos quedamos, Que ya ni vi. Ah, ya. 178. ¿Alguien más necesita algo hasta ahorita? Bueno, le seguimos, Liz, porfa. Muy bien. Pienso que no muchos están dispuestos a cuestionarse a sí mismos. Muchos permanecen toda su vida anclados en sus verdades inamovibles. Estás en lo cierto. Por eso la historia se repite una y otra vez. Siempre dais las mismas soluciones a los mismos problemas y esperáis resultados diferentes. Mucha gente piensa que si cambia sus creencias, reconoce que antes estaba equivocada. La resistencia a creerse en el error los hace aferrarse a su verdad. Has definido muy bien al ego. Has definido su máxima. Percibir que todo lo que no concuerde con sus ideas es un error, lo que lo convierte en un ataque. El ego hace suya la frase tristemente famosa, o estás conmigo o estás contra mí. Te voy a contar un cuento. Dos amigos se encuentran después de muchos años. Uno es astronauta y el otro neurocirujano. Después de tomarse varias cervezas y de hablar de sus aventuras y desventuras, entran en temáticas más profundas. El astronauta sugiere que Dios no existe, porque ha viajado por el universo y no lo ha visto en ningún lado. El neurocirujano le contesta, entonces nosotros no estamos aquí, no estamos hablando y ni siquiera nuestros pensamientos existen. ¿Por qué dices eso? Le pregunta el astronauta. El neurocirujano se rasca la barbilla y le contesta. Me baso en un argumento que acerca de tu experiencia sobre la existencia de Dios, pues te puedo asegurar que en ninguna de mis muchas operaciones cerebrales he encontrado jamás una idea. Qué buen cuento y qué gráfico es. Así es como se vive, querido héroe. Ha habido y hay grandes maestros que enseñan a cuestionarse el mundo, que todo es una percepción y que todo está en relación con el propio nivel de conciencia. Ya sabes que uno de estos maestros fue David Hawkins. Él explica de una forma maravillosa la diferencia entre conciencia y conciencia. Vamos a repasarlo. Gracias a la conciencia somos conscientes de lo que ocurre en la mente. Ni siquiera la conciencia misma es suficiente. Dentro de la energía de la conciencia hay una vibración de muy alta frecuencia y análoga a la luz misma, llamada conciencia. De esta conciencia, del awareness, surge el conocimiento de qué ocurre en la conciencia, que nos informa de lo que ocurre en la mente, y ello a su vez nos informa de lo que sucede en el cuerpo físico. La verdad es que hay mucha confusión con relación a lo que es realmente la conciencia. Muchos autores no se mueven del dualismo, y para muchos es un problema filosófico y uno de los mayores enigmas de la ciencia. Como puedes ver, la bibliografía anglosajona utiliza dos palabras distintas que en español se suelen traducir por conciencia. La primera es awareness, que yo traduzco como conciencia, con mayúscula. La segunda es consciousness, que se traduce como conciencia. Esta diferenciación es importante ya que existe la expresión en inglés que se puede traducir por conciencia inconsciente. Algunos autores no la traducen así, porque para ellos no hay diferencia entre conciencia y conciencia. La conciencia está siempre acompañada de conciencia, pero la conciencia no tiene por qué estar acompañada de la conciencia. Esto me resulta un poco complicado. Hay una energía inteligente, que es la conciencia con mayúscula,
que lo sustenta todo y de la cual emanan infinitas partículas de conciencia, entre las cuales están la tuya y la mía. Cuando tú amplías tu conciencia, lo haces porque tomas conciencia, bebes de ella. Esto ocurre cuando te desprendes de tus verdades y de tus creencias, cuando te cuestionas a ti mismo y te alejas de la verdad relativa para buscar una verdad superior. Bien, ahora lo tengo más claro. Entonces, cuando observo un acontecimiento y me alejo del dualismo, del posicionamiento, aniquilo mi nivel de conciencia para entrar en otro más elevado. Vendría a ser como un salto cuántico de conciencia, ¿es así? Veo que lo has entendido perfectamente. Por eso decidimos que muchas conciencias son inconscientes, del poder que las sustenta y les da vida. Es imposible comprender el enigma de la conciencia desde la dualidad, pues su principio es la separación. Por eso se suele hablar de cosas como la generación espontánea. Mira, la conciencia es la esencia de cada uno. Esta esencia tiene una vibración y crea una realidad concreta. Por eso muchas veces vosotros en la Tierra decís que hay que buscar la esencia de las cosas, que es lo mismo que buscar la verdad. También habláis de buscar un vuestro interior en vuestra esencia. Entonces, ¿qué es la verdad? Para encontrar la verdad hay que fundirse con ella. Vuestras verdades son, por así decirlo, una categoría muy pequeña. Es como si me preguntaras cómo el pez encuentra el agua. Y siguiendo con el mismo racionamiento, la conciencia contiene todas las partículas de conciencia, las cuales tienen la capacidad, pues están hechas a su imagen y semejanza, de crear su realidad según su vibración. Escucha la siguiente revelación de un sutra budista, el Kalama Sutta, del Buda Shakyamuni. No pongas tu fe en tradiciones, aunque hayan sido aceptadas por muchas generaciones y en muchos países. No creas en algo porque muchos lo repitan. No aceptes algo basándote en la autoridad de uno u otro de sabios antiguos, ni con base en los comentarios que encuentres en los libros. No creas en nada porque las probabilidades estén en su favor. No creas en nada que hayas imaginado, pensando que un Dios te ha inspirado a ello. No creas en nada basándote en la autoridad de maestros o religiosos. Después de haberlo examinado, cree en lo que has comprobado por ti mismo. Encuentras razonable y está en conformidad con tu bienestar y el de los demás. Según estas frases, no debería creer en nada de lo que me cuentas y me demuestras. No es así exactamente. Estas enseñanzas budistas te dicen que cuando te quedes perplejo por algo, escuches tus dudas, pero que si lo que te deja perplejo resulta en tu corazón y te da bienestar, no dejes de usarlo. No creas nunca nada, querido héroe. Déjate guiar por tu corazón. Vive cada experiencia, pues en ellas se encuentra el oro que te hará brillar. Todo es ilusión. Nada de lo que ves, experimentas, está realmente ahí. Esta es la gran verdad que todos algún día comprenderán. Pero dejemos esto por el momento. Lo que importa es que estamos aquí para algo muy concreto, ampliar tu conciencia. El motivo es que lo pides a gritos. Y estos gritos, que no son sonido, son consecuencia de que has puesto tu mente en entredicho. Te cuestionas todo, tus verdades, tus creencias y tus percepciones. Esto es un gran logro que te convierte en lo que eres, un héroe. Estoy aquí porque tú me has llamado. ¿Cuándo te he llamado yo? Jeje, como si lo supieras. ¿Verdad? Cuando una conciencia entra en el estado mental en el que se percibe a sí misma como perteneciente a un todo, como una pequeña parte de este, la respuesta es inmediata. Entonces, ¿tú eres mi respuesta? La verdad es que yo soy tú y tú eres yo. Soy una resonancia de ti mismo. No hay nada afuera. No hay ningún lugar a donde ir, ni viajar, ni viaje que realizar. En todo momento nos movemos en la conciencia universal. Háblame de la conciencia. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se percibe en uno mismo un salto de conciencia? Bien, veamos algunos síntomas. No tienen que ser estos exactamente, pero son una buena guía.
Puede aparecer falta de interés en lo relacionado con el mundo y con el cuerpo. Los deseos y los apetitos corporales disminuyen, son muy relativos. No son un objetivo en sí mismos. El espacio-tiempo se vive de otra manera. Tienes la sensación de que todo va muy rápido y al mismo momento de que tienes tiempo para todo. Hay sensaciones físicas como dolores muy fuertes que vienen o van o posibles mareos y algunas veces te sientes inestable. La sensación de miedo se reduce al miedo puramente biológico. No se teme de lo que pueda pasar, desaparece la necesidad de controlar. Observas el mundo y te preguntas, ¿qué están haciendo? Por ejemplo, cuando observas esa necesidad compulsiva de divertirse, como si en la vida no hubiera ocasiones de vivir con otra mentalidad, o esa tendencia a dramatizar hechos y situaciones. Hay un gran apego al drama, como si cualquier cosa fuera una de las plagas de Egipto. Sabes que estás en el lugar adecuado y en el tiempo preciso. Empiezas a observar sin juzgar y esto te da paz interior. Sabes que no te conviertes en un pasota, sino en creador de otra realidad. Ya no ves los problemas igual, son oportunidades de decidir quién quieres ser en cada momento. Entonces, dejar de juzgar es la clave. La verdad es que esta afición nos tiene atrapados. Ciertamente, pero hay que mantenerse alerta. Un buen consejo es comprender antes de condenar. Por ejemplo, es un error creer que el dinero es malo. Las cosas no son buenas ni malas. Hay una película cuyo drama se desarrolla en Kuwait durante la Guerra del Golfo. Un hombre rico y poderoso emplea todos sus recursos para ayudar a salir del país a más de 100,000 personas. En este caso, tener poder y dinero es muy útil. La acción nunca determina si una cosa es espiritual o no. Lo que importa siempre es la intención con la que se hace. Ganar dinero por amor a una empresa y dar trabajo a centenares de familias es una hermosa manera de manifestar el espíritu. Ganar dinero para empobrecer a otros lleva a una polaridad de dolor y sufrimiento. Ambas polaridades conforman una unidad y quienes viven en una de ellas lo hacen por vibración de su conciencia. Abandonar el juicio es el camino a la integridad. Una polaridad es la sombra de la otra. Una de ellas esconde las emociones ocultas y la fuerza del ego, que se siente separado y carente. Como puedes ver, estamos cerrando círculos y más círculos. Hay que desarrollar una percepción inocente. Cuando dejas de juzgar, dejas de percibir, te conviertes en un observador consciente, sabedor de que lo que sucede es el complemento de polaridades que se buscan para trascenderse a sí mismas y alcanzar otro nivel de conciencia. Por eso cada problema es una oportunidad de esclavizarte o de liberarte. Está en tus manos. Siempre puedes elegir otra manera de ver las cosas. En ello consiste tu tan anhelada libertad. Gracias de todo corazón. Preguntas, dudas. Wow. Dejar de juzgar es la clave, como si ya con eso. Podrían estudiar el curso de milagros 3 años y esa es esa es la clave. ¿Por qué nos es tan complicado? Por el ego. Ujú. Porque también, como desde el ego, tendríamos que responsabilizarnos de que estamos creando nuestra realidad, lo que no nos gusta, ¿no? Exacto. Ajá. Miren, mucha de la clave está en detectar. em, el ego siempre va a querer como resolver una situación.
O sea, por ejemplo, alguien me habla y me dice que tiene un problemón y bla, 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 bla. ¿El ego qué hace? Automáticamente está buscando formas de resolver, formas de empatizarse desde este lugar como dramático, como meterme a la mierda con el otro. ¿Qué sería una opción más consciente? Primero es detectar mi, mi emoción, como que esto no debería estar pasándote o pasando. Otra cosa a detectar es mi necesidad de decirte qué tienes que hacer para salir, mi necesidad de que esto se termine, de que esto se resuelva, de que se acabe, de no sentir esto. Por lo menos ir detectando eso es un gran primer paso. Maps. No sé en dónde lo escuché hace poco, pero esta parte de creerle al otro tal cual lo que te dice, porque siempre queremos traducirlo de acuerdo a nuestra percepción. Y esa es esa falta de escuchar y creer realmente lo que el otro te platica, ¿no? Sin ningún influencia de tus percepciones. Entonces, ay, está exagerando, siempre es como, ay, estás exagerando, o no, ¿cómo crees? O, ¿no? Entonces, el poder creer tal cual como lo platica el otro, siento que es algo que no hacemos tan seguido. Ajá, o estás exagerando o deberías de actuar, o estás, o haces o no haces, pero si se fijan es esta necesidad como de resolver de alguna forma la situación, ¿no? Entonces, para tener aquí dice una percepción inocente, la percepción inocente es esta ausencia de juicio, esta ausencia de querer resolver, de querer decirle cómo, de querer no sentir, ¿no? No sentir lo que estoy sintiendo, porque si tú, como decíamos el sábado, realmente no quiero que dejes de estar triste, no tanto por ti, sino por mí, ¿no? Olga, Aida, hola. hola. Oye, es que ahorita que dices eso de la necesidad de resolver, o sea, a mí sí me pasa mucho, pero ¿qué haces? O sea, yo me siento enredada en eso. Aida. ¿Qué haces con eso? Esa pregunta, ¿quién la está haciendo? ¿Tu conciencia o el ego? Sí, seguro el ego, pero te quedas enredado en eso, o sea, en querer resolver las cosas y yo, por lo menos yo siento que me cuesta salir de ahí. ¿Es una necesidad de control? ¿O qué? Sí, es como, mira, ¿O qué puedes hacer con eso? a ver, ponme un ejemplo más concreto para que nos sirva a todos. No sé, te peleas con alguien y no está en ti porque pues ya, ya dijiste lo que piensas, ya hiciste lo que estaba en tu lado. Y tú no puedes controlar la reacción de la otra persona, ¿no? Pero a mí por lo menos me enreda la necesidad de resolver el problema. O sea, de Ujú. no quedarme ahí porque me hace sentir mal. Es justo por lo mismo, por Ajá, evadir la emoción. sí, y realmente ahí nos serviría mucho darnos cuenta que no importas tanto tú, sino que estemos bien para yo sentirme tranquila. O sea, ¿estás pensando solo en ti? ¿Es egoísta? No, 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 es la verdad. O sea, es como asumir esa parte que así es, ¿no? Entonces, para empezar, esto lo dice, podemos ver esto como una posibilidad
de, de, es- de esclavitud o de libertad. En Ujú. este ejemplo, lo que te esclavizaría sería, ¿El control? ajá, o sea, querer que se resuelva, querer que el otro, querer que esto es lo que te esclaviza. Y hay Ujú. personas que están en ese pleito hace 20 años, ¿no? Esto pasó hace 20 años y dices, ok, esto es un loop, ¿no? Es como interminable. ¿Qué es lo que te puede liberar de esta experiencia? ¿Qué? Eso ¿Soltar? sería, a ver, ¿qué información, qué te está mostrando esto de ti? Ujú. Tu prisa, tu necesidad de que las cosas sean como tú quieras, tu Ok. querer que el otro esté bien para tú sentirte mejor. Eso es lo que me está mostrando la experiencia. Ujú. Entonces, todo lo que tengo que soltar ahí, obviamente del apego con la persona, pero también el apego a mi creencia de que si el otro, fíjate, si el otro está bien conmigo, entonces yo, ¿qué contestarías a eso? Entonces yo estaría bien, según yo. Si el otro está bien conmigo, entonces yo me siento, ¿cómo te sentirías? Pues bien, pero sí es dependencia, ¿no? Entonces, realmente la estrategia que hago para que tú estés bien, finalmente la hago para yo sentirme mejor. O sea, Mm, ese recorrido que hago es inútil, porque mm, sería depender de cómo estás tú para ver cómo me siento yo. Y si la finalidad me cae el 20 y hago este ejercicio de honestidad, realmente, o sea, lo que estoy buscando a través de esto es sentirme mejor, lo estoy buscando en el lugar equivocado. ok. Entonces, hacerme cargo de eso. Gracias, Aida. De nada. ¿Sí? O sea, cada oportunidad, o sea, con esto que estoy viviendo en este momento tengo de dos sopas. O lo aprovecho y me libero, o lo resisto, sigo en mi verdad anterior y me quedo ahí encerrada. Siempre puedes elegir otra manera de ver las cosas. Siempre puedo ver, o sea, siempre hay otra manera de ver las cosas. Eso si yo me lo repitiera cuando estoy entre, me quedo en la relación o me voy. O sea, es que hay miles de opciones más, ¿sí? Siempre hay otra manera de ver las cosas. ¿Por qué? Porque siempre puedo abrirme a otra conciencia, a un marco de referencia distinto que me dará opciones diferentes. Entonces, ¿de qué otra manera puedo ver esto? ¿Qué conciencia hay aquí que no he reconocido? Eh, de verdad, o sea, estas preguntas sin esperar la respuesta que ustedes crean, por lo menos les da un espacio de paz. Ese espacio de paz vibran, resuenan diferente y entonces las opciones de solución son otras. Patti, Buenas noches. O sea, en el ejemplo de Olga, sería directamente buscar mi tranquilidad, aceptación, pero sin buscar el de con la persona o sea, no dar toda esta vuelta, sino hacerme consciente y al momento, este, pues sentirme bien conmigo, con lo que estoy haciendo, eso sería sin dar toda la sí, vuelta esa. hacerme cargo de que no me siento bien y que te estoy haciendo responsable a ti de que yo me sienta bien. Entonces, por Y lo menos buscar sentirme bien sin hacer todo eso, ¿no? en mi incomodidad, en mi ansiedad, en todo esto que me está generando, acompañarme, cuidarme más ahí en esa emoción que estoy sintiendo y mágicamente me sentiré mejor y el otro lo voy a dejar que se sienta como le dé su chingada gana o Ok, como, ¿sabes? ok. Gracias, Aida. De nada, es porque es muy chistoso. O sea, quiero ver cómo o sea, quiero que cambies cómo te sientes tú para sentirme bien yo. O sea, como les digo,
Es como si tienes, o sea, es la ruta más larga, pero también la que nunca llega. Nunca vas a llegar a un espacio de paz si estás buscando tu respuesta allá. ¿Ya? ¿Listo? Y aparte es una trampa bien tremenda porque apenas también escuchaba una frase que dice que realidad no es lo que pasa, sino lo que te afecta. Y entonces tú quieres como que el otro cambie cómo se siente, pero porque son tus propios dolores, no, ni siquiera de él, ¿no? O sea, tal vez a él ni le traumatiza lo que a ti te está moviendo por dentro. La A lo inquietud. mejor el otro está bien campante, bien feliz ahí, y tú ahí, o sea, si me afecta a mí, por eso les decía esto, si hay impacto, si hay afectación, si me mueve, es que ahí hay algo que integrar para mí y no tiene nada que ver el otro, solamente me lo está mostrando. Y el ego te va a decir, sí, pero ¿cómo le hago? Primero, ser absolutamente honesto contigo y acompañarte en tu incomodidad y en aceptar que quieres que otro te dé lo que tú no te estás queriendo dar, que es aceptación, que es compañía, que es cuidado. Entonces, desarrollar, o sea, una percepción inocente, nada más si le quitan esto no debería de estar pasando. Y dicen, ok, si está pasando es porque está pasando. ¿Y qué voy a elegir aquí? ¿No? Que esto me aprisione o que esto me libere. Eso sí es absolutamente de ustedes. La libertad siempre va a tener que ver con la responsabilidad. Sí, pero no es justo porque el otro, eso te aprisiona. Entonces, no es que esté mal o bien, simplemente tú eliges cómo te quieres sentir. Si que tienes la razón o libre, más feliz. Ves que el otro se tiene que dar cuenta. La verdad es que no pasa. O sea, si de verdad salimos de esa fantasía que el ego nos platica que tú vas a hacer esto y a lo mejor al otro lo ayudas y va a cambiar, este, saldríamos este círculo vicioso que estamos todo el tiempo. Aquí dice también, si resonáramos distinto, veríamos cosas diferentes. ¿Por qué no le cortamos y hacemos un atajo en lugar de dar la vuelta, hacer todo este recorrido que ni sirve y empezamos a hacernos cargo de esto? Porque no hay otra. Y aquí lo dice el libro, tarde o temprano, al tiempo, digo tiempo de cada quien, se verán las cosas como son. Dice, esta es la gran verdad que todos algún día comprenderán. Esta experiencia, si yo me quedo en el no debería de pasar, no es justo, es doloroso, me quedo aquí. Y no es que no tenga razón, ¿eh? Puede ser cierto todo esto, pero si cambio la interpretación y veo que tengo que integrar de aquí, mi miedo, mi culpa, mi insuficiencia, mi incapacidad, y me hago cargo de eso puede ser lo mejor que me ha pasado. Y todo va cíclico y se repite. Todo se va a seguir repitiendo hasta que deje de, como dijo Liz, hasta que me deje de afectar. No es que las cosas van a dejar de pasar,
es que me van a dejar de afectar y mi experiencia va a ser muy distinta. Maps, O sea que es como que todas estas experiencias que nos incomodan con el otro, con la otra persona, en esta lectura y en el curso de milagros es como una oportunidad que se nos presenta para trabajar en ti. O sea, realmente si no existiera eso que nos da el otro, que nos incomoda, que nos molesta, que nos... no tendríamos por dónde encontrar esa magia de por dónde crecer y qué transformar de ti. exactamente. No lo pudiste haber dicho mejor. El otro existe para mostrarme a mí dónde ando y recuperar todas esas proyecciones, ¿no? Que hacemos en el otro. Integrarlas, integrarlas, integrarlas. Entonces, pues sí, o sea, no hay otra. No hay otra. Maps. Es que, o sea, me encantaría como que nos dieras una clavecita, Aida, de que cuando lleguen estas situaciones, porque pues o sea, el instinto no consciente con C minúscula, ni con C mayúscula, es como reaccionar, o sea, es como un instinto que tenemos ante situaciones pues muy profundas propias, porque a fin de cuentas son nuestras, ¿no? Entonces, es como respirar, hacer una pausa y entonces tratar de fingir otra respuesta en lo que encuentras o sea, es como esos instantes en donde dices, caray, ¿por qué reaccioné así? ¿Por qué me enojé? ¿Por qué quise dar el consejo? ¿Por qué no acepté a la persona? O sea, como que ya la regaste, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer estas prácticas para que se hagan más naturales en nuestro día a día, en el momento? O sea, ¿qué nos aconsejarías? Que es que mira, si no estás, no hay manera de observar nada. Entonces, tenemos que estar presentes para hacer conciencia. Por eso es tan importante estar literal habitando el cuerpo y estando en el momento presente. Porque cuando pasa eso que dices, "Ah, ¿qué dije?", ¿no? Es porque realmente no estamos presentes habitando el cuerpo y habitando el momento presente. Entonces, entre más entrene yo esta presencia, más puedo observar. Si no estoy, ¿cómo observo? Ahora, ya no lo observé, ya me di cuenta después, ya, de verdad, la pregunta de qué más puedo ver de esto, pero no es hacia afuera, ¿eh? ¿Qué más puedo ver de esto? ¿Qué más puedo ver aquí? Es de mí, el control, el miedo. Entonces, ¿qué hago? Porque por lo general estas preguntas en Access a veces eh, van al otro, ¿no? ¿Qué más puedo? ¿Qué es que? No, no, no. ¿Qué más puedo ver de mí aquí? ¿Qué me está mostrando esto de mí? Que todavía tengo muchos apegos, que todavía tengo muchos miedos, que todavía... Y sí, y está bien, y los vamos a tener hasta que tengamos este cuerpo, pero si no estoy presente no los puedo observar. Ahora, tú que estás tomando el curso de milagros, acuérdate que la estrategia
número uno es entregar eso que estás sintiendo. Entrego el control, entrego el apego, entrego el miedo. Pero tengo que estar. Entonces, todo lo que me sirva a mí para entrenar, estar, y acuérdense que me puedo ir acompañando como esté. A lo mejor la conciencia que estoy teniendo ahorita es de incomodidad, de que no me gusta, de que, y pues quédense ahí acompañándose, no pasa nada. Y a lo mejor practicar el hablar muchísimo menos. Mucho menos. Karen, O sea, y esto también siento que sirve muchísimo lo que habíamos visto antes de la revisión del día, porque es como regresas a ese lugar y al día siguiente te das cuenta que en esa conversación ya estás encarnando tu cuerpo y estás más presente para actuar de un mejor lugar, ¿no? sí. Y me voy acompañando en, acuérdense que el juicio va para afuera y va para adentro, ¿no? El juicio es, ya debería de saber, ya no me debería de enganchar con esto, ya debería de, o sea, todos esos juicios que tengo hacia mí misma, me acompaño con mucho más amor y con mucho más amabilidad y con más cuidado. Entonces, ir reconociendo, ¿no? Que el juicio máximo es el que hacemos a nosotros mismos cuando yo digo, oye, pues esto yo ya lo sabía, ¿por qué me sigo engañando? Porque sí, y ya. Y me acompaño con más amor y me acompaño, literal, me acompaño a que esté siendo lo que está haciendo. Acuérdense que siempre controlo y casi todas las estrategias que hago es para evitar el miedo a algo. ¿Ya? Entonces, entregando ese miedo y estar dispuesta como a estar en ese miedo y que solamente es miedo y no pasa nada, es mucho más fácil. Entonces, acuérdense, cuando estén en una situación así como la que dice Maps de, ay, puta, ¿y qué hago? Si tuviera dos opciones, una es liberarme, otra es quedarme atrapada. ¿Qué me liberaría de esta situación? Es lo que me atrapa a esta situación? Lo que me atrapa de una situación siempre es el juicio de que esto no debería estar pasando. Si suelto eso, me voy más hacia elegir más libremente. Las que nos estamos atrapando a nosotras mismas, o sea, somos nosotros con el juicio de que el otro debería, de que esto no debería estar pasando, esto no está bien, ese es el juicio que nos atrapa. Si no tuviera el juicio de que tú no deberías de ser así, ¿estaría sufriendo? Intentaría cambiarte, intentaría, pues no, haría lo que fuera más amable y cuidadoso para mí. ¿Cómo ven? Entreguen sus juicios, ríanse de sus juicios. Oigan, la otra semana que ya ni sé en qué día vivo, oigan. Todavía, ¿verdad? Todavía tenemos, no, es 23. Nos quedan 3 capítulos, ya estamos a nada. Nada. Oigan, pues nos vemos el 23 las que puedan.
voy a hacer así como un resumencillo de lo más importante. ¿Y qué les parece si el lunes que viene terminamos este libro y nos ponemos de acuerdo a ver que ya tengo algunas opciones, a ver qué opinan? ¿Va? Perfecto. Gracias, Aida. Buenísimo, Excelente, amiga. Muy gracias. bien, muy Gracias, bien. Aida. Gracias. Gracias. Gracias, buenas Gracias, noches. Aida. Gracias a todas. Bye, bye.